Matthew Miller tuvo que ver cómo los periodistas que asistían a su rueda de prensa se reían a mandíbula batiente. Tras una declaración suya, el vocero del Departamento de Estado en Washington no le quedó otra alternativa que soportar la hilarante situación que él mismo creó. A Matt, el vocero, se le fue una declaración, de seguro impensada, con la que evidenció la doble moral que el gobierno estadounidense aplica en su política exterior, al asegurar que el depuesto Bashar al-Assad debía ser juzgado por la Corte Penal Internacional. Los periodistas, suspicaces como son, preguntaron: ¿doble vara o doble rasero, señor Miller? Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Todos sabemos que en Washington hay diferentes varas para medir a los demás y cada una de ellas se adecúa a la relevancia que para la administración de turno tenga el sujeto que va a ser medido. ¿Quién no sabe que no se juzga por igual lo que hacen Netanyahu o Zelensky con lo que hacen Khamenei o Putin? Pero lo hacen con discreción, o al menos sin confrontar un criterio con otro. Lo que no tiene parangón es que de manera notoria, pública, un funcionario de la diplomacia estadounidense muestre los diferentes raseros que ahí tienen establecidos como norma. Sonó como una bofetada al Departamento de Estado, la estruendosa carcajada de los periodistas que asistían a una rueda de prensa que daba un vocero de dicha secretaría. Se burlaron largamente del personaje que de seguro recibió una reprienda posterior por su error. Sucedió que numerosos periodistas se rieron abiertamente de las declaraciones de Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, cuando en rueda de prensa afirmó que su país apoya a la Corte Penal Internacional y le recordaron que eso solo sería cierto si el caso no implica a su aliado Israel. Cuando un periodista le preguntó si estaba de acuerdo con que el expresidente sirio Bashar al-Assad se enfrentara a la CPI como criminal de guerra, Miller respondió: pues apoyamos el trabajo de la CPI. E intentó continuar, pero fue interrumpido por una oleada de risas en el público. No, usted apoya el trabajo de la CPI hasta que hace algo con Israel, lo interrumpió uno de los periodistas. Básicamente no le gusta nada para Estados Unidos. En respuesta, Miller dijo que aunque Estados Unidos tiene evidentemente una larga disputa jurisdiccional con la CPI en lo referente a casos contra Israel, apoya su trabajo en otros casos. A continuación, y como para desmarcarse del asunto, expresó que cuando se trata de al-Assad, sospechaba que antes de que llegara a la CPI, el pueblo sirio probablemente querría que volviera a casa y fuera juzgado por sus crímenes en Siria, resumió. Y es que Estados Unidos ha amenazado repetidamente a la Corte Penal Internacional con consecuencias para que no siguiera adelante con su investigación sobre posibles transgresiones de los derechos humanos de Israel ocurridos en Gaza y otros territorios ocupados. El gobierno estadounidense alega que los palestinos no cuentan con personería jurídica que les permita participar como miembros de pleno derecho o como observadores en organizaciones, instituciones o convenciones internacionales. Una burda justificación para sacar a sus socios del fuego. Tras conocerse en abril que el tribunal podía emitir una orden de detención contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y otros funcionarios israelíes, los congresistas estadounidenses de ambos partidos advirtieron que la decisión provocaría represalias por parte de Washington. Después que la orden de detención contra Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant fueran de todas formas emitida en noviembre de este año, el senador republicano Lindsey Graham amenazó con sanciones a todos los aliados de Estados Unidos si respaldaban esa orden, subrayando que tendrán que elegir entre la canalla CPI y Estados Unidos.
También el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, criticó duramente a la Corte Penal Internacional, calificando como indignantes las órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el ministro de Defensa, Yoav Gallant. Independientemente de lo que implique la CPI, no hay equivalencia ninguna entre Israel y Hamás, dijo el presidente estadounidense en medio del revuelo internacional que provocó que estos líderes hayan sido pedidos bajo sospecha de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, cuando el condenado por la CPI fue el presidente de Rusia, Vladimir Putin, las declaraciones de Biden tomaron otra dirección. Bueno, creo que está justificado. Pero la pregunta es que nosotros tampoco lo reconocemos internacionalmente. Pero creo que es un punto muy fuerte, aseguró Biden. Estados Unidos ha sido un gran defensor de la justicia penal global, pero siempre se ha mostrado reacio a la creación de un tribunal supranacional como jurisdicción sobre sus nacionales. Justicia para los demás, pero no para sí mismos. Es lo que encaja en su enfoque relacionista en la geopolítica. De hecho, tiene un vigor una ley que prohíbe que sus soldados sean extraditados para ser juzgados por crímenes de guerra, lo que impide a la CPI pronunciarse por sus acciones militares en Irak o Afganistán. Cuando lo intentó, Washington retiró el visado a la entonces fiscal de la CPI, Fatou Bensouda. Es impresionante el descaro del imperialismo estadounidense, cuando el autoproclamarse como los policías y jueces del planeta acusan a los países que no son sus aliados como estados opresores y forajidos, que violan sistemáticamente los derechos humanos. Se dan golpes en el pecho para proclamarse como ejemplos ante el mundo, como muy respetuosos y defensores de los derechos humanos, y en especial ante aquellos que piensan diferente a ellos. Pero los Estados Unidos tienen una casa muy sucia en estos asuntos. Las transgresiones a los derechos humanos allí, en el país que se declara paladín de estos derechos, de la libertad y la democracia, tienen carácter sistémico. Un ejemplo sonado de descrédito a la manía imperial de andar juzgando a los demás sin ver la viga en su propio ojo se dio con un informe presentado por Antony Blinken el pasado mes de abril. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México en aquel momento, les impartió una clase magistral de ética y diplomacia. El Departamento de Estado emitió una resolución hablando que en México se violan derechos humanos, y ellos situándose como los jueces del mundo, afirmó el mandatario durante su habitual conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional. Nosotros somos respetuosos con ellos. Ellos deberían de ser respetuosos con nosotros, aseveró. El gobernante señaló que México no le pregunta a Washington por qué destina miles de millones de dólares para la guerra. ¿Por qué no libera a Julian Assange, fundador de Wikileaks, que lo tienen encarcelado injustamente? ¿Por qué no atiende a los jóvenes que fallecen por la adicción al fentanilo? ¿O por qué reprime y maltrata a los migrantes? Nosotros no emitimos una carta de buena conducta porque no nos corresponde, pero ellos se quedaron con la manía de hace 200 años, dijo, y los señaló como seguidores de la doctrina Monroe, resumida en la frase América para los americanos. El episodio, protagonizado por Matthew Miller, es un reflejo exacto de la política de doble rasero que se maneja en Washington, donde quien no esté a favor de todo lo que ellos dicten es porque están en contra y deben ser considerados enemigos y, por tanto, ser juzgados y sancionados. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor.
Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.